Amigas, estamos aquí en el canal de Nau 64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver sobre la lección de anotar una partida. Muchos habrán visto desde la primera clase que les he marcado el tema de las casillas, ¿no? Acuérdense, las columnas van de la A hasta la H y las líneas del 1 hasta el 8. Por ejemplo, el rey blanco está en la casilla E1, el caballo en la casilla negra P8, etcétera. Bien, ¿cómo se anota en ajedrez? Por ejemplo, vamos a tomar un peón y lo movemos a la casilla E4. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es anotar E4, ¿ok? No se pone la P, ya no se utiliza. Por ejemplo, si las negras aquí mueven su caballo que está en la casilla B8 a C6, simplemente pueden anotar caballo C6. Otro ejemplo podría ser cuando hay dos caballos que pueden ir al mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, si este caballo estuviera en la casilla B3, vamos a hacerlo, voy a mostrarle algunos ejemplos al respecto. Cuando dos piezas pueden ir al mismo lugar, por ejemplo, vamos a poner una torre en F4 y una torre en A4. Y siempre está el dilema de decir, bueno, yo quiero mover una torre a la casilla D4, pero tengo que indicar cuál es. En este caso, como están en la misma línea, eligen la torre que mueven. Por ejemplo, esta torre está en la columna A, entonces ponen torre A D4. Y si hubiera sido la otra torre, bueno, sería la torre F a D4. Si están en la misma columna, por ejemplo así, y queremos ir a la casilla D5, tienen que indicar la línea. O sea, por ejemplo, si voy a mover la torre 2, pongo torre 2 D5 o torre 7 D5. Lo que sí tiene que estar en claro es que las coordenadas siempre van en minúscula y las piezas en mayúscula. Entonces, por ejemplo, torre 7 D5 sería T mayúscula, 7 D5, D5 en minúscula. ¿Por qué es eso? Porque la D, por ejemplo, se podría confundir con la dama, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una dama en la casilla F7, ¿no? O mejor aún, en D7, y muevo dama D5, bueno, podría generar ciertas confusiones con movimientos de peón que no se utiliza la P. ¿Qué más decirle? Cuando empiezan las jugadas siempre se anota la jugada 1, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner la posición del inicio nuevamente. Vamos a sacar todas las piezas. Por ejemplo, acá se pone 1, E4 y a continuación dejando un espacio E5. ¿Ok? Jugada 2, o sea, un número 2 y un punto si quieren, caballo F3, C F3, la C con mayúscula, y C6, la C primera con mayúscula, ¿verdad? Cuando hacemos la jugada número 3, por ejemplo aquí, movemos el alfil, pondríamos un 3, punto A mayúscula B5, la A mayúscula por el alfil. Otro tema que muchas veces me consultan, ¿qué pasa cuando un peón llega al final? Por ejemplo, supongamos que este peón está en F7, ¿sí? Vamos a empezar al principio, ¿no? Estamos en F2 y lo queremos mover a F4, ponemos F4, F5, F6, F7 y supongamos que está a punto de coronar. Entonces ponemos ahí el peón y decimos F8 y a continuación en mayúscula la pieza que pedimos, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de las veces vamos a poner una dama, ponemos una D mayúscula y con eso queda bien claro. En el tema de captura de los peones, o en el tema de captura de piezas que vamos a ver también, voy a dejar un caballo por acá y un alfil por acá para ya hacer eso. Por ejemplo, acá las blancas van a comer F por E5, o sea, se pone la columna F por E5, ¿ok? O F E5 o inclusive una letra F por E, ¿sí? Porque había un peón en la columna E. Otra consulta podría ser, por ejemplo, puede ser así, en este caso, hay dos peones para comer, entonces ahí sí es importante anotar qué peón captura el peón de las negras. O sea, si nosotros pusiéramos peón F 3 a E4, ¿verdad? O peón F a E5 sería posible, o si no simplemente colocamos las casillas finales, ¿no? O sea, F por E4 en este caso, o F por E5 en este otro. En este caso el alfil puede tomar el caballo, podemos hacer alfil por B6 o alfil B6, es exactamente lo mismo, así sucesivamente. Otro tema interesantísimo que a veces no lo sabemos hacer es el tema de el enroque, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el rey está ahí y la torre está por acá. Por ejemplo, nosotros queremos hacer el enroque corto,
se le llama así porque el rey está más cerca de la torre. Entonces, en este caso ponemos el rey en G1 y la torre en F1, ¿verdad? Esto sería un enroque. ¿Cómo lo hacemos? Con un 0-0. En caso de hacerlo con el enroque largo, sería de esta forma y sería 0-0-0. Tres ceros con 2 guiones de por medio. Bueno, esto lo van a ir aprendiendo a medida que vayamos progresando, pero más o menos por este lado vendríamos. Esto es el tema de la anotación, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, cualquier cosita en la caja de abajo. Y aquellos que quieran entrar a jugar, les dejo también un enlace a chess.com para empezar a practicar. Nos vemos pronto. Que pasen lindo. Chau, chau.